Hola, ¿cómo están? Yo soy Sam, bienvenidos de nuevo a su canal de ciencia y el día de hoy vamos a hablar del tema de especiación, ¿sí? El objetivo de la clase de hoy es que tú comprendas cuáles son los factores principales que provocan, estimulan la aparición de una nueva especie de ser vivo. Nada sencillo, ¿no? Comencemos con la pregunta del día de hoy. La pregunta de hoy es, ¿qué es una especie? Y añadamos, ¿cuáles tú crees que son los factores necesarios para que aparezca una nueva especie? ¿Ok? Vamos a dar unos minutitos, búscale por ahí. ¿Listos? Ok, bueno, comencemos con el concepto de especie. Si te acuerdas del tema de niveles de organización, una especie es un grupo de seres vivos que es capaz de producir descendencia fértil. Bebés fértiles, nada más, no hay de otra. Nada de que si son similares, porque bueno, hay ocasiones en las que el macho y la hembra pueden ser muy distintos. Es más, han habido errores en paleontología porque encuentran dos grupos de fósiles y los científicos piensan que se trata de dos especies distintas de dinosaurio y resulta que son macho y hembra de la misma, ¿no? Entonces, nada de que si se parecen, nada de que si viven juntos, no, simplemente que pueden tener descendencia fértil. Ahora vamos a lo que sigue, que es la especiación, cómo aparece una especie nueva. Ahora la pregunta es, entonces, ¿cómo se hace una especie nueva? Por supuesto, las especies no aparecen de la noche a la mañana, se trata de un proceso. Y este proceso es conocido como especiación. Nombre nada original, ¿verdad? Bueno, veamos. Los científicos estiman que deben haber unas 9 millones de especies vivas justo ahora en nuestro planeta, en su mayoría artrópodos, insectos, arácnidos, demás. Pero bueno, son un chorro y son todavía más todas aquellas especies que ya se han extinguido, ¿sí? Si tomamos por sentado que se requieren enormes cantidades de tiempo para hacer una especie, ¿sí? Imagínate cuánto tiempo se ha requerido, cuántos ensayos y errores para que aparezcan las 9 millones de especies que hay hoy. Por eso la importancia del tiempo biológico. Si no sabes de lo que estoy hablando, fíjate en nuestro video anterior. Y bueno, ahí empezamos. Hay 3 factores principales que son necesarios para que aparezca una nueva especie. La primera es el tiempo, vastas cantidades de tiempo. La vida ha recorrido un largo camino en sus 3.500 millones de años de existencia y apenas ha sido suficiente para que cosas tan complejas como un ser humano aparezcan. Muy bien, la segunda es aislamiento. No necesariamente estar solitos, ¿verdad? Pero una especie puede llegar a dividirse, ¿sí? Una población determinada a dividirse y los grupos se aíslan, se separan. Al estar separados, probablemente se enfrenten a diferentes condiciones. Aquí va la tercera, adaptación. Cuando un grupo se tiene que adaptar a condiciones diferentes del ambiente, entonces puede llegar a desarrollar características diferentes que con el paso de nuevo, grandes cantidades de tiempo, nos transforma de plano en una nueva especie. Vayamos a un ejemplo que tenemos pendiente desde una de nuestras primeras clases, los osos polares. Los osos polares son blancos y están perfectamente adaptados para vivir en el Ártico, y mientras estén ahí son excelentes cazadores porque se camuflan, ¿verdad? Se confunden con la nieve, pero no siempre fueron así. Alguna vez los osos polares formaron parte de alguna población de osos pardos que vivían en el bosque, y pues viviendo en el bosque te conviene ser pardo, ser cafecito. La falta de comida, la competencia, otras situaciones de algo que llamamos estrés ambiental, cosa para otra clase, hicieron que una parte de esta población de osos se aislara, se moviera, saliera hacia la tundra. Vámonos allá, allá hay más pescado, hay diferente, aquí ya no alcanza para todos, ¿ok? Aislamiento, número 1. Y entonces se pusieron a pescar, las condiciones eran arduas, por mucho tiempo comían poco, hubo escasez, hubo tiempos de hambre, cientos, tal vez miles de años, hasta que hubo una feliz mutación, que a alguno de los ositos le produjo albinismo. Como habrás escuchado antes, el albinismo es la carencia de pigmentación en la piel. Algo sucede que tenemos nula o muy poquita melanina. La melanina es una proteína que nos da color, ¿okay? Entonces sale un osito blanco
Y el osito blanco en el bosque hubiera sido un pésimo cazador porque las presas lo hubieran visto venir a kilómetros, pero resulta que en el Ártico todo es blanco, entonces les cae de sorpresa a las focas, les cae de sorpresa a los peces, y el osito blanco crece fuerte y robusto y es capaz de pasar sus genes a la descendencia. No a todos, la mayor parte de sus hijos seguramente fueron pardos, pero alguno debió haber sido blanco. Y después más blancos, y después los blancos obtuvieron mejor comida y en más cantidad que los pardos, y los pardos tuvieron que irse, regresarse al bosque o morir de hambre, y así se quedaron solitos los osos blancos, los osos polares. Después de muchísimo tiempo quedaron aislados y separados por tanto tiempo de los pardos que fueron incapaces de reproducirse entre sí, y si se reproducen, producen un organismo no fértil. Este organismo es conocido como híbrido. El híbrido más famoso que tenemos es la mula. La mula es la cruza de un caballo con un burro. El caballo y el burro en algún momento fueron parte de la misma especie, pero se adaptaron a condiciones muy diferentes, cambiaron físicamente bastante. Todo el mundo sabe distinguir un caballo de un burro, saben diferentes, y sin embargo pueden tener hijos. ¿Okay? Pero estos hijos, las mulas, servirán para cargar, servirán para montar, lo que tú quieras, pero no pueden tener hijos. Por ende, ya no pertenecen a la misma especie. Es más, ni siquiera tienen una especie, son un híbrido. Recuerda, especie es grupo de organismos que pueden tener descendencia fértil. Al no poderse reproducir, la pobre mula casi queda en el limbo, borrada del universo, ¿ok? Solamente es un híbrido y ya, ¿ok? Estos animales híbridos inclusive nos sirven como prueba de que la evolución y la especiación, por ende, son procesos y no algo inmediato. La aparición de una especie no es algo inmediato como los creacionistas te dirían, ¿no? Dios chasquea los dedos y aparece una nueva especie. No sucede así. Si un caballo y un burro que pertenecen a dos especies diferentes son capaces de tener hijos, aunque estos hijos sean infértiles, es porque van a medias, a mitad del camino de volverse cosas extremadamente distintas. Quizás, si los burros y los caballos nunca se hubieran vuelto a encontrar, gracias a los humanos, hubiese llegado el momento en el que se hubieran visto muy diferentes, o simplemente no hubieran podido tener hijos. ¿Okay? Entonces hay grados de especiación, ¿sí? Bueno, como tarea, te encargo que busques otros animales híbridos. Hay muchísimos, algunos muy impresionantes. Casi cualquier pareja de felinos o de caninos o de especies que se parecen pueden tener descendencia, pero esta descendencia va a ser infértil. Muy bien, se despide Sam, deseándote como siempre que te saques un 10 pero aprendas un 1000. Hasta pronto.